Bien, ya estamos aquí reiniciando la segunda hora del misterio de Cristo. A ver, Sergio, ¿tienes algún comentario? Antonio, ¿tienes algún comentario? Y si no, para entrarle al punto, seguir en el punto. Adelante, cambio. Bueno, pastor, ¿qué puedo acotar yo? Si los pastores lo que plantearon fue muy correcto y concuerdo 100% lo que acaban de enseñar en este comentario. Así que, bueno, adelante. Bendiciones. Muy bien. Bueno, ahora aquí va mi postura. Completamente de acuerdo con Roacho y con el pastor Sergio Espera de Argentina. Pero ¿por qué ofrezco yo las diferentes versiones? Porque si usted se mete al misterio de Cristo, no quiero que se sorprenda cuando alguien le diga, en el manuscrito no dice Dios, porque le están diciendo la verdad, no dice Dios, dice Él. Y ya las otras versiones dinámicas dijeron, es Cristo. Y es incorrecto, porque lo que aparece ahí dice Él. Ahora, los comentaristas creen que se refiere a Dios y entonces Erasmo traduce ese manuscrito y pone Dios en la RB, ¿verdad? Muchas veces no se sabe los manuscritos que consultó Erasmo con exactitud. El caso es de que Dios ya está interpretado. Y esto usted lo tiene que saber, porque el testigo de Jehová le presenta el nuevo mundo donde dice, es más, se lo voy a leer, esto es parte de estudiar los datos. A ver, es primera de Timoteo 3, 16, nuevo mundo. Y es que, hermanos, todos estos detalles se emplean para entrar en debate y hablar, desvirtuar el misterio de Cristo, ¿no? A ver, 1 Timoteo 3:16, el testigo de Jehová, y bien plantado, le va a decir, ahí no dice Dios. Dice así, desde el 14, te escribo estas cosas, aunque espero dentro de poco ir a ti, pero en caso de que tardara para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la congregación, uno, de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Escuchen, realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él fue manifestado en carne. Si tú tratas de usar el 1 Timoteo 3:16 para comprobar la divinidad de Cristo a un testigo, él inmediatamente te va a decir, aquí no dice Dios. Tienes razón, pero hay un detalle aquí. Primero vamos al contexto, vamos a ver si concordamos, pastores y hermanos. Mire que la misma versión del Nuevo Mundo te acaba de decir que Dios, en el verso 15, pero en caso de que tardara para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la congregación, la iglesia del Dios, otra vez Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y enseguida el misterio es grande, Él. Por contexto, se está refiriendo a ese Dios que te acaba de mencionar. Por contexto, ¿no? Número 2. Yo creo que para ser honestos no deberíamos de leer Dios, deberíamos de leer como dice Él, pero por contexto se refiere a Dios. En segundo lugar, es cierto, Cristo fue Cristo cuando fue ungido, porque el ser ungido es ser el Cristo con los 7 espíritus de Dios, y este es un punto interesante que Rabí Pastor lo mencionó, fíjese bien, y ahorita vamos a ver esas citas, ¿no? Pero hay otro contexto que ya no es el contexto cercano de lo que acabamos de leer aquí, que acaba de mencionar a Dios, sino el contexto en este sentido.
hay otros pasajes de la Biblia donde podemos asegurar que ese Él se refiere a Dios. Ofrezco el más conocido, Filipenses 2. Y aquí no hay discusión de traducción, no hay, porque todos los manuscritos concuerdan en este caso, ¿no? Y fíjense cómo dice de una estadía anterior a la encarnación. Dice así: haya pues en vosotros, verso 2.5 de Filipenses, notemos, es el mismo autor, es Pablo, es el mismo tema. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el ungido Jesús, o en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue manifestado en la carne, que es lo mismo. A ver, primer comentario sobre contextualizar, afirmando que ese Él es Dios. Adelante, Roacho y los demás. Cambio. Sí, bueno, pues es precisamente lo que se debe hacer, ¿verdad? Filipenses nos muestra precisamente de que antes de que el Mesías se manifestara, su forma preexistente era divinidad, era Dios mismo. Aquí yo quiero aumentar un poco el comentario para decir que aunque si bien están equivocados la postura de los testigos de Jehová, ruselistas, también la postura trinitaria, ¿verdad? Que en algunos aspectos concuerda con la escritura y en otros no. Pues Jesús de Nazaret no fue engendrado en el cielo eternamente, como dice la Trinidad. Fue engendrado hoy, siempre habla de un hoy como profético, ¿verdad? Como un aspecto profético en el que es introducido en el mundo. Y una vez introducido en el mundo, ha sido engendrado, porque ese fue el acto, ¿verdad? Para poder ser encarnado. Pero Él no fue engendrado en el cielo, ni es eternamente engendrado, como se saca de la manga el concepto trinitario. Él fue emanado, que es una palabra que no está en la Biblia, pero que es la que más concuerda con las escrituras, porque dice la escritura, ¿verdad?, que nadie conoce al Padre, o a Dios nadie lo ha visto, pero que el unigénito Hijo que está en el seno, en el interior del Padre, de Dios, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿dónde estaba el Hijo antes de ser Hijo? ¿Dónde estaba el Mesías antes de ser el Cristo? Pues estaba en forma de Dios, como bien dice Filipenses. Cambio. Ande, pues, Pastor Roacho le informó que Rabí Pastor es trinitario, no sé si trinitario de los concilios católicos o trinitario reformado que ha desechado los puntos donde el dogma trinitario desbarra, no lo sé. Yo sé que usted es triunitario en cierta forma, igual que yo, y puede ser que se dé una diferencia de opinión o idea, es aceptable, estamos libres, estamos en países libres, nada más que no se vayan a ensalzar en el punto, sino solo comentarlo, ¿no? Porque queremos darle curso al misterio de Cristo, ¿no? No, el programa no es de debates, sin embargo se puede manifestar, yo pienso esto, el trinitario desbarró aquí, o el unicitario desbarra, o el mesiánico, está perfecto, hermano, somos libres. Pero no voy a permitir debates así enconados y que el programa se nos salga de curso.
bastará con exponer su postura, el otro le contesta unas 2 o 3 intervenciones, zanjamos ahí y seguimos adelante. No se preocupe, así que yo como titular del programa estoy poniendo orden acá, un orden que nos conviene a todos. A ver. Sergio Antonio y Rabí Pastor. Y de una vez comento, el contexto cercano dice la casa de Dios, columna del Dios verdadero, ahí está Él. Ahí hay un contexto que hay que tomar en cuenta. Número 2, Filipenses dice que antes de tomar forma humana, tenía forma de Dios. Y lo que citó nuestro hermano, no sé si fue Roacho o fue Rabí Pastor, sin duda, aquel verbo fue hecho carne en San Juan 1:14, pero en el 1:1 dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ese Él, de 1 Timoteo 3:16, sin duda, se refiere a Dios. A ver, Sergio, Antonio y Rabí Pastor, comenten. Cambio. Saludamos a Abner López de Panamá que está viendo el video. Bueno, voy a hacer uso de la palabra porque pareciera que mis hermanos no entraron. No sé si es por internet, pero quedó un silencio aquí. ¿Es correcto? ¿No pisé a nadie, cambio? No, pastor, adelante. Cuando hay silencio es que están cediendo el paso. Lo escuchamos. Sí, no, absolutamente de acuerdo con mi hermano anterior. Creo que era Roacho, según lo dice usted. Claro, no, tenemos que ver bien. Creo que la doctrina trinitaria, yo más bien soy de tendencia trinitaria, aunque fui trinitario de cuna, porque he encontrado esa cuestión de la encarnación, y donde todos han tropezado allí, ¿no? Que el verbo era el verbo, y se encarnó, y habitó entre nosotros. La palabra se encarnó y habitó, la que creó todas las cosas, estaba con el Padre, en el Padre. Por él fueron hechas todas las cosas. Dios habló en el Génesis, y esa es la palabra que habló, es la que se encarnó. Por eso el misterio, en el final de este misterio, Pastor Gabriel, no me quiero adelantar, solamente un punto. Lance. El final del misterio es que se llevara este cuerpo humano hacia la gloria, glorificado, para la redundancia, se lo haya llevado. Entre todos los cambios de posición que hubo, yo no recuerdo si son 4 o 5 cambios de posición del verbo, que lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, va a mencionar varios cambios en él. El misterio es que se vaya arriba en gloria con un cuerpo semejante al nuestro, glorificado. Es maravilloso, debe tener su porqué. Sí, creo que él no es engendrado, no es el hijo allá en la eternidad de antes, creo que se hace hijo, el unigénito, toma la forma luego de primogénito, para ser primero entre muchos hermanos y aún así llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el propósito de la encarnación en realidad, y de este plan. Por eso en el punto que no pude opinar era el misterio de esta piedad. No estoy de acuerdo con la versión que dice de nuestra religión. No. Creo que la palabra ahí, el misterio de esta piedad, es del plan de redención, del plan de misericordia, Dios, del plan no solo de salvación y rescate, y no solo de restauración, como muchos piensan que es restaurar al viejo Adán que se cayó en el Edén, sino que aún más, ahora convertirlo en hijos, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Romanos 8, 15 al 17. El Espíritu de su Hijo nos ha dado. Entonces hay un porqué, me parece, en el plan del Alfa y el Omega, del principio hasta el fin de este plan, de que es el misterio de la piedad. Entonces el Verbo tomó carne y se fue con esta forma nuestra, inclusive al cielo. Es un gran misterio, está a la diestra de Dios Padre, o a la diestra de Dios si usted quiere. Es un misterio porque para este lado el Hijo engendrado en la eternidad, los trinitaristas, exageran la nota hacia un extremo, pero los unicitarios tienen un problema de que una parte de Dios, que era una sola persona, ahora esté junto al trono de Dios y se manifieste en adoración a dos, y que se diga al que está sentado en el trono y al Cordero. Si esa adoración
doble, es temporal, hasta que lleguen todos los redimidos, etcétera, etcétera. Yo por lo menos todavía no lo sé y no conozco todos los misterios. Por ahora, cuando veo algo, me gozo y le doy gloria por ser parte del misterio de Cristo, que ahí va en avance el misterio de Cristo hacia vindicado en el Espíritu. Tengo que entender el misterio de Cristo, de Dios en Cristo, para entender en qué conlleva ese misterio a mí, por qué me afecta ahora a mí, de los que hemos creído en él. Cambio. Hombre. Correcto, pastor. Saludo. Bueno, cuando vine al Evangelio, se me enseñó de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 3 personas diferentes, pero la unidad en un solo Dios. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto? Decía yo, ¿cómo entenderlo? Habían debates, confusiones, tantas cosas que a muchas personas tal vez hasta el día de hoy les trae confusión. Pero en San Juan 15 Jesús ora al Padre. No, San Juan 17, perdón, discúlpeme. San Juan capítulo 17, cuando Jesús ora al Padre. Y ahí en esa parte Jesús dice que va a Él antes, va a estar junto a Él antes de la fundación del mundo. Obviamente ya estaban el Padre y el Logos, Dios. Obviamente no el Hijo, porque todavía no venía hecho carne, pero el Verbo sí. Porque así también dice San Juan capítulo 1. Entonces decían, bueno, cuando Dios oraba, o cuando Cristo oraba al Padre, obviamente. No era un monólogo, era un diálogo. Entonces, obviamente serían eso en controversias. Pero prefiero yo estar unido en el Señor. Digo, hay un Dios, hay un Cristo, un Dios que me salvó. Y prefiero quedar así en la triunidad de Dios. Dios es uno solo. Ahora, ¿que hay un misterio? Claro que lo hay. Hay un misterio muy grande en Cristo Jesús, que aún todavía no es profundamente revelado. Y cuando estemos allá en el cielo, junto a Él, cuando estemos allá, entonces entenderemos cosas que aún no podemos entender. Cambio. No, el tema se está poniendo buenísimo, hermano. Lástima que se va el tiempo. Ya nada más tenemos media hora, 35 minutos. Bueno, quede claro, entonces, vámonos por partes, dijo Jack el Destripador, ¿no? Quede claro que el manuscrito no dice Dios, pero el contexto dice Él, pero el contexto es que se refiere a Dios, corroborado por el contexto inmediato, corroborado por otras escrituras. Filipenses 2, siendo en forma de Dios, viene a tomar forma de siervo, o sea, se manifiesta en la carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, otra vez la alusión a la forma de Dios o a Dios mismo. Y luego aquel verbo se hizo carne, que es lo que está diciendo la 1 Timoteo 3:16. Él fue manifestado en carne. Por estas escrituras y otras entendemos entonces que ese Él es Dios, sin duda. Sí es una prueba de la divinidad, pero hay que explicarlo y no aferrarse a lo que puso Reina Valera ya interpretado, pero tenemos que saberlo explicar. Hoy la batería se está agotando, hermanos. No sé si voy a cambiar la calidad de la grabación, pero tengo que conectarle el cargador, hermanos. Espero que no sufra mucho el audio. Déjenme conectar el cargador porque si no se me va a morir a la mitad de la emisión. Estos datos son interesantes, hermanos, para que sepan todos nuestros hermanos principiantes en debates y todo esto, en qué terreno estamos pisando, ¿no? A ver, ahí ya le puse la pila. Vamos a avanzar un poquito más. Lo que planteó Rabbi Pastor es el punto que sigue, la pregunta natural. La pregunta natural, porque ya quedó claro que esto es un misterio, que Dios haya tomado forma humana o forma de siervo. Más bien, forma humana, porque dice de siervo y luego como hombre y se humilla ya como hombre, ¿no? Pero voy a decirlo claro, forma humana, carne. La pregunta que nos salta de forma natural es ¿para qué? ¿Para qué Jesucristo, para qué Dios toma forma humana en la persona del Cristo o en la persona del Hijo?
¿Cuál es el motivo de que misteriosamente Dios se haya encarnado? A ver, ronda de opiniones. Roacho, Sergio, Antonio y Rabí Pastor. ¿Cuál es la razón para que Dios se haya manifestado en carne? Cambio. Adelante, Pastor Roacho, ya después te vamos a dar pie para que te agarres aquí con Rabí Pastor, que si bien reconoce que la postura trinitaria dogmática de la Iglesia Católica adolece de ese punto, de que el Hijo en la eternidad, él se ha retraído como muchos lo hemos hecho, pero él luego te avienta la bolita y te dice, ¿y ahora cómo están dos allá en el cielo? A ver, hay que explicar este punto. Eso lo vamos a ver después en el desarrollo. Bueno, dejando de lado un poco, ¿verdad? La cuestión de que si era el verbo, que si fue engendrado, que si fue creado o fue emanado, ¿verdad? Ya creemos, yo creo que estamos de acuerdo todos, salvo alguna otra opinión, que no fue creado ni fue engendrado, sino emanado. Él era divino, era Dios. ¿Cuál es la razón por la que se encarna? Dios participa de carne y sangre para que se pueda acercar la divinidad a nuestras vidas. Él es el cordero sacrificado por nosotros con sangre pura, sangre inocente, justa, limpia, sin la contaminación de toda la raza humana que venimos de Adán. Pero Él nos da el modelo del Mesías enteramente hombre, cumpliendo la ley, naciendo bajo la ley, cumpliendo la ley en obediencia, aprendiendo la obediencia, cuando él era la palabra creadora, la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios que creó todas las cosas, ahora tiene que aprender la obediencia de las mismas leyes que él establece, participando de carne y de sangre, para que nosotros podamos seguir el camino, para que podamos hacer personal nuestro llamamiento que Dios nos hace. Si Él no hubiera participado de carne y sangre, hubiera sido para nosotros algo completamente ajeno de lo que Dios demanda a los seres humanos. Un Dios impersonal, un Dios divino perfecto que no conoce las imperfecciones del hombre, que no puede entender desde el punto de vista humano la debilidad humana. En cambio, aquí vemos en el misterio del Mesías un Dios que se encarna para sentir las debilidades humanas y para poder interceder por nosotros. Amén. Ese es mi comentario, ¿verdad?, sobre la razón por la cual se lleva a cabo este misterio de que el Mesías se introduce en el mundo como el hombre, participando de carne y sangre. Cambio. Excelente. Sergio, Antonio, Rabí Pastor, a ver, en ese orden. Repito la pregunta. Ya quedó claro que es Dios el que se manifiesta en carne. La pregunta es, ¿para qué? Cambio. Saludamos a Antonio Sarabia. Pastor Daniel Loera, me gustaría mucho que bajara el programa de sello para que nos acompañe en viva voz, porque usted está dando aquí una respuesta y ahorita la voy a leer. Bueno, parece que mi hermano se abstiene. Sí, concuerdo con el pastor. El propósito de que Dios se hizo carne es para, obviamente, estar entre nosotros como ser humano. Entender al ser humano, la debilidad de un ser humano, la flaqueza de un ser humano, obviamente que es sin pecado, pero conociendo todos los aspectos humanos, para que así también como humano lleve nuestras maldades, nuestros pecados, todo cuando obviamente entrega su vida. Pero
Así Cristo nos entiende, nos comprende, entiende lo que sufre el hombre, entiende lo que se cansa el ser humano, lo que sufre, todas las tendencias humanas. Cristo lo sabe, porque obviamente se hizo carne, fue carne aquí en la tierra, estuvo aquí participando de todo esto de carne y sangre para comprender al hombre y así también perdonarle y obviamente darle esta salvación gratuitamente. Cambio. ¡Ay! ¡Qué bonito! Antonio, parece que Sergio está fuera de... no tiene posibilidad o está escuchando. Rabí Pastor, Dios se manifestó en carne. ¿Para qué? Cambio. Tremendo tema. Va a ser difícil hacer una síntesis. Voy a tratar. Porque hace poco tiempo estuve estudiando precisamente una materia que desarrollé llamado propósito de la encarnación. Pido disculpas por mi garganta, hermanos, estoy pasando un momento de anginas, pero bueno, no me quería perder este momento. Propósito de la encarnación, claro que tiene un tremendo propósito, sigue siendo un maravilloso misterio cuando lo vamos descubriendo en lo que se nos permite ver. No hay más que, como dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 3, 4 al 8, el 8 dice, todo lo que tenía y lo que había aprendido lo consideré basura por el conocimiento de Cristo, que ese conocimiento es la revelación de Cristo. Cuando Pablo habla de Cristo y habla del conocimiento que va adquiriendo de él, no es el estudio de la Torá porque ella la tenía, es la conclusión de lo que la Torá había hecho y lo había traído hasta Cristo. Ahora es revelación de aquello. Bueno, sencillamente lo contesta la Escritura. El propósito. Jamás el pueblo había imaginado que el propósito de Dios de redimir a su pueblo era solo rescatarlo. O todos pensaron que eso era solo rescatarlo y venir a reinar. Pero aquí hay un propósito mayor, mucho más grande, amplio. Inclusive para nosotros que entendemos parte de este misterio, es mayor todavía y a su tiempo será revelado cuando estemos con Él. Pero ¿qué dice San Juan en primera carta, capítulo 3, versículo 1 al 3 al 4? Dice, hijitos, mire cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y los códices más antiguos agregan ahí, no en nuestra Biblia, y lo somos. Ese texto fue omitido, esa parte. Y lo somos, pero el contexto aclara. Ahora ya somos hijos de Dios, pero lo que hemos de ser, no lo sabemos todavía. Pero una cosa sabemos, dice Juan se queda ahí contemplando, diciendo, no, por ahí no sabemos todo. Pero una cosa sabemos, que el día que le veamos y Él se manifieste, entonces también nosotros seremos semejantes a Él. Oh, ¿cómo será eso? Todavía no lo sé. Pero, ¿qué va a decir del propósito? Gálatas 4:4, el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea que a los que habían sido custodiados o tenían como tutores a la ley, bajo la ley, a fin de que recibiésemos, dice él, la filiación, o sea, el ser afiliados como hijos, el ser parte de la familia de Dios, y no solo una creación. Por cuanto sois hijos, mire, judíos es la palabra judíos, que es hijo en la misma calidad de Cristo, de administrar los bienes de papá. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Primer parte del propósito de la encarnación y de este misterio, declararnos hijos, sacarnos de la ley que marca la justicia de Dios. Dios no renunció a su ley ni la anuló, sino que la cumplió en Cristo para dárnosla por la fe y así cumplir todo el propósito. Nunca abandonó su justicia ni su ley, pero al cumplirla en Cristo nos puede declarar hijos, y nadie en el Antiguo Testamento le había llamado a Dios, ni los mejores oradores jamás le habían llamado a Dios Abba Padre, Padre querido o Papito querido. Papito. Es una palabra muy cercana de un hijo. No supiéramos que teníamos que orar a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, si no hubiese aparecido el Hijo, el primogénito, y nos hubiera enseñado a orar de una forma más cercana. El propósito de la encarnación, Hebreos capítulo 2, del 8 en adelante, va a decir que por cuanto los hijos, los participaron de carne y de sangre, Él también debía participar para llevar muchos hijos a la gloria.
cambio. Oh, pastor, ante el misterio de Cristo se nos va el tiempo. Mire, ya faltan 20 minutos. Saludamos a Jesse Pérez. Saludamos a Dora Gutiérrez, a Víctor Brown. Ah, Víctor Brown allá de Israel. No sé si estás en Israel, hermano Víctor, pero un gran saludo para ti. Miren, el pastor Daniel Loera está participando por escrito. Él contesta a la pregunta. Daniel Loera dice, para dar su vida en rescate. Y luego dice Daniel Loera, primera de Pedro 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Wow, buena puntualización. ¿Para qué se ocupaba el hacerse corpóreo? Dios. Sobre el madero. Para que nosotros, a ver, como no puedo abrir el cuadro de diálogo, pastor Daniel Loera, primera de Pedro 2:24. Vamos a darle lectura, porque estos textos son los que me interesan. Este no lo tenía en la nota, los demás que mencionaron nuestros hermanos sí lo tenían. Nos estamos enriqueciendo. 1 Pedro 2:24. A ver, pastor Loera, le encarezco que se baje la aplicación Sello para que nos ayude de viva voz en este tema. A ver, dice así. 1 Pedro 2:24. Desde el 23, quien cuando lo maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ese es el para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Muy bien, miren hermanos, cuando se formula una pregunta, empiezan a surgir conceptos y textos que apoyan nuestros conceptos, y yo estoy completamente de acuerdo, pero yo para mí mismo quiero llegar a una exposición lo más sustancial posible, porque alguno dirá, Cristo murió para reconciliarnos con el Padre. Es cierto, Cristo, o más bien, Cristo vino para reconciliarnos con el Padre, y le da el texto. Cristo vino y era necesario el cuerpo para que entendiera a los que iba a salvar, y hay texto para eso y decimos amén. Pero ¿cómo ordenar esto de forma sustancial y coherente? Porque todo es verdad. La forma que yo tengo es, cuando se formula una pregunta, es examinar si algún apóstol hizo la pregunta y la contestó. Si está planteada la pregunta en la Biblia. Si no está planteada como tal, vamos a ver cuál de los textos que tocan el tema es más sustancial. Y yo escojo para mí mismo este orden. Quizá en el orden podamos diferir, pero ahí les va. En la segunda cita que Rabí Pastor citó dos que yo las tenía anotadas, pero la segunda me parece la más directa. Para que vayan haciendo sus anotaciones, hermanos. Fíjense bien que Hebreos 1, el libro de Hebreos, toca en el capítulo 1 la preexistencia, o más bien la condición divina de el Cristo que ahora ya conocemos, y dice así que era que el universo por él fue hecho, y por supuesto está hablando de antes de encarnarse. O sea, se lo leo, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Eso fue después, ¿no?, de la muerte. Pero dice, por el cual asimismo hizo el universo. Eso es, hacer el universo es antes de la encarnación. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados,
por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Entonces te está tocando la estadía de Cristo en forma de Dios y después el trabajo que hizo. Pero en cuanto al trabajo que hizo, el libro de Hebreos lo toca de tal manera cuando dice, me apropiaste cuerpo. He aquí vengo, me apropiaste cuerpo, o Dios ha sido manifestado en carne. Pero en el capítulo 2, tal y como Rabí Pastor estaba hablando, dice de la forma más recta que yo he encontrado para contestar la pregunta. Mire cómo dice aquí. Hebreos 2:10, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Es decir, aquí notamos un objetivo. Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. Glorificarlos, ¿no? No a uno, no a dos, sino a muchos. Entonces necesita un cuerpo para dar principio a ese proceso. Porque dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, lo que decía Rabí Pastor, Padre nuestro que estás en los cielos, y ustedes van a orar así. Cita un salmo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Aquí, Ruacho, acaba de salir otro título de Cristo. Es nuestro hermano. Anoten eso. Cristo también es nuestro hermano. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Déjenlo anoto de una vez, no se me vaya a pasar. Que sería el título número 103. Nuestro hermano. Y otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Miren, el proceso de la encarnación de Dios en Cristo es porque quiere llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, ese es el proceso general, nos quiere glorificar. Es el culmen o el objetivo que se llama resurrección. Pero para llegar a la resurrección necesitamos creer en Cristo y ser redimidos por la fe, porque la resurrección es la redención de nuestro cuerpo, es el final del proceso y es el propósito general. ¿Por qué desciende Dios a la tierra? Porque quiere llevar a muchos hijos a la gloria, ¿no? Esa sería mi respuesta bíblica. Pero aquí entra allá todo un desarrollo del proceso y dice así. Así que, es decir, ya les enuncié el proceso final. Quiere llevar muchos hijos a la gloria, a la divinidad. Y por eso, o así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y como son humanos, están aquí abajo, él también participó de lo mismo. ¿Para qué, hermanos? Aquí te lo dice. Para destruir, y esto hay que anotarlo. Rabí Pastor, el proceso lo está explicando aquí el apóstol Pablo, si usted cree que es Pablo el autor de la epístola. Y tenemos que detenernos aquí. Por supuesto que el proceso es llevar hijos a la gloria, pero antes de poder llevarlos tiene que destruir a un personaje. Por eso dice, él participa de la misma condición de estos que están en carne y sangre. Número 1, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Para qué se manifiesta la divinidad en carne? 1, porque quiere llevar muchos hijos a la gloria, pero ¿cómo lo va a lograr? Número 2, tiene que destruir al que los tiene engañados, al que los tiene en pecado, que se llama diablo. Verso 15.
y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Aparece un segundo enemigo que se llama la muerte, que va a ser vencida totalmente, sorbida en la culminación, el día de la resurrección. Sorbida es la muerte con victoria. Entonces ya estamos aquí contestando la pregunta Biblia en mano. ¿Es Cristo, o más bien Dios, participa de carne y sangre porque nos quiere llevar a la gloria? Pero en el proceso tiene que destruir al diablo, tiene que destruir la muerte, porque son los que nos tienen sujetos al imperio de la muerte, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque no tomó a los ángeles, lo que decía Rabí, no es un ángel el que se hizo hombre, sino a la simiente de Abraham tomó. Está hablando que ahora la descendencia de Cristo, por lo cual debería ser en todo semejante a los hermanos. Si yo pregunto para qué se hizo carne la divinidad, para entender a los humanos, sí, pero es una respuesta de un punto que es verdadera, pero que no es la esencia del proceso. Pero sí aparece. Tiene que ser semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice. Es decir, para poder ministrar correctamente los tiene que entender. Para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer. Son muchos puntos, Rabí Pastor. Esto hay que ordenarlo. A ver, Roacho y los demás en el comentario. Y luego nos vamos a Gálatas capítulo 4. Cambio. Muy bien, quiero aportar esto. Se puntualiza que para llevar muchos hijos a la gloria, hay que tomar en cuenta que si Dios quiere salvar a la humanidad, no la salva por otro medio distinto al de ser engendrados. Es decir, supongamos, quitemos un poco el concepto, supongamos que Dios quiere salvar, Él podía usar cualquier medio para salvar a los seres humanos, a la raza humana, pero no a los hijos. Cuando introduce el concepto de hijos, recordemos que el único hijo es Jesús de Nazaret. No somos hijos. Los seres humanos en la condición de pecado, en la carne, estamos perdidos, no somos hijos. Entonces, por eso Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron, pero los que creen en su nombre les da la potestad, ¿verdad? El poder legal, el poder espiritual de hacerlos hijos de Dios. No hay otra forma de salvar a los hombres sino a través de ser engendrados. Por eso yo quiero sobresaltar este concepto de hijos, ¿verdad? Para llevar muchos hijos a la gloria significa que necesitamos ser engendrados por el único. Nosotros recibimos el espíritu de adopción de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Él nos da su espíritu para poder ser hijos. De otra manera no podemos ser hijos. Y sin ser hijos no podemos ser salvos. Entonces, sí, ahí está la clave, ¿verdad? Por eso él dice que el Padre busca verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores no son seres humanos que adoran a un Dios, sino hijos que adoran al Padre. Amén. Excelente. A ver, Sergio, si no entra Sergio Antonio y Rabí Pastor. Estamos tratando de ordenar, de darle más peso a las declaraciones. A ver, ¿para qué se manifestó en carne? Ya con los textos en la mano, ¿eh? Adelante, Sergio o Antonio. Cambio. Bueno, hay muchos puntos, como dice Pastor Gamaliel. Pero uno también de los puntos que es también muy relevante, porque
se hizo carne? ¿Por qué el verbo se hizo carne? ¿Cuál fue también uno de los puntos principales? Bueno, Romanos dice que nosotros, el ser humano, la humanidad estaba destituida de la gloria del Señor, fuera, por el pecado, obviamente. Entonces, había que mandar un sustituto, el sustituto de nuestras vidas, porque Dios sabe que el hombre por sí mismo no se puede salvar. Jamás se podría salvar el hombre por sí mismo. Entonces, faltaba un sustituto, y un sustituto que lo cumpliese todo, justo, santo, perfecto. Sabemos por el Antiguo Testamento que los animales, que los sacrificios que hacían con los animales antiguamente, obviamente solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba. Entonces era una gran diferencia aquí entre el Cordero de Dios que los animalitos que se ocupaban o se sacrificaban en el tiempo de Israel. Entonces el sustituto perfecto, Cristo, el que se puso en nuestro lugar para salvarnos. Eso también es un propósito muy relevante, sabiendo que fue Jesús, y es Jesús el que nos salvó, por su gracia y por su sacrificio, el Cordero, el que obviamente dio su vida para rescatarnos. Bendiciones. Oh, se están aportando mucho. Cada comentario. Rabí Pastor, adelante. Cambio. Saludamos a... Bueno, me parece que han sido hermosos y riquísimos los comentarios de los hermanos. Me quedaba meditando, pensando en el primero ahí de la mano al comienzo, Juacho creo que es. Sí, totalmente de acuerdo, ahí hay un propósito y me hacía pensar en lo que dice Pedro. Así creo que la primera carta de Pedro dice que nos hizo participantes en su naturaleza divina. Y 100% de acuerdo con los hermanos que tenemos que ser engendrados ahora. Y para eso tenía que ocurrir, recuerda usted a un querido hermano nuestro, a Big Man, él siempre habla de las copas. Bueno, tenía que haber un cambio de copas aquí. Él tomó nuestra copa para darnos la suya. Él tomó nuestra naturaleza para hacernos participantes de su naturaleza divina. Y siguiendo el mismo hilo, segunda de Pedro, en su capítulo 1, no recuerdo si es 1, del 12 en adelante es, donde dice, haced pues más firme vuestra vocación y elección en el Señor. Que hagamos firmes esa vocación y elección. Porque Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo lo hizo? Encarnándose, tomando nuestra forma, venciendo al pecado en nuestra forma. Romanos 8:3 lo va a decir, a ver si lo quiero decir con toda la claridad. Tengo una Biblia por aquí, una versión del griego, y va a decir, es muy conocido el texto, pero a veces no sé si tan observado. El 8:3 de Romanos dice, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Y hay un propósito para que lo hizo. Para que el justo requisito, o juicio, dice otra versión, de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está hablando de una conducta de un cristiano que debe demostrar que anda en la carne y el Espíritu. Quiere decir que hemos nacido del Espíritu y no podemos andar en la carne, porque andamos según el Espíritu, porque hemos recibido vida del Espíritu. Entonces, ¿para qué hizo Dios este beneficio? Para entregarnos esta bendición, para vencer al pecado en la carne, condenado en la carne, en la misma forma en que cayó el primer Adán, viniendo en la semejanza nuestra, vence el pecado en la carne, vence a la muerte, y bueno, y ahí nos da la naturaleza divina, lo cual San Juan lo dice tan claro, 1, 12, 13, a lo suyo vino, una versión más blanda que me gusta, vino a su campo, vino a lo que él era dueño, y los que estaban dentro de su chacra, de su propiedad, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y que creen en él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni carne ni sangre, porque si no tendrían que ser descendientes de Abraham, de algún linaje. Yo sé que hay creyentes hoy, cristianos, que volviéndose un poco a Israel, están haciéndose exámenes a ver si tienen algo de alguna de las 12 tribus, algún indicio de ser el gentilismo perdido, descendiente de las 10 tribus del norte. Pero así lo hagan, y así encuentren que sí son descendientes de algunos, de Efraín, o de algunos,
no van a ser salvos por eso, es por la nueva simiente, por aquel que nos compartió su naturaleza divina. Ese es el punto clave, creo que es maravilloso. Había algo que usted dijo, Pastor Gamaliel, ahí en Hebreos, no recuerdo ahora, pero tenía un punto, ya lo voy a recordar, donde el propósito por el cual se hace carne no es solo para comprendernos mejor, él completa esto, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, está completando. Por eso dice perfeccionarse al autor de nuestra salvación. Por ahí perfeccionarse no indica, como en nuestro idioma, la idea de que era imperfecto, sino que acabase, completase la obra que estaba preparada, según, por ejemplo, 1 de Pedro 1, 19 y 20, el Cordero había sido preparado, inmolado, antes de la fundación del mundo. Así que vino a perfeccionar esa obra para llevar adelante el cumplimiento de Dios, que es mucho mayor que mostrarnos a un Cristo, a un Mesías, que cumple toda la ley y nos deje un ejemplo, o que cumpla toda la ley y nos diga, ¿vieron que se puede cumplirla? O que nos desafíe, bueno, ahora le toca a ustedes. No, porque nosotros no podíamos. No había ni un justo, ni aún uno. Por eso dice por allí, Hebreos por ahí creo que dice, por eso es que el justo, y Romanos también, en Romanos 1 de 17, por ahí debe ser, dice, el justo por la fe vivirá. El justo ahora es el que es por la fe, declarado justo, por la fe. Romanos 10, 3, en adelante va a decir que ellos, parece que su pueblo, a los que vino, no rechazaron la justicia que proveyó Dios, que es la única que era acepta, perfecta. Rechazaron e intentaron colocar su propia justicia. ¿Cómo lo hicieron? Lo dice el autor, que él se confiesa haber sido irreprensible en cuanto a la ley, pero esto no le alcanzó. Así que trataron de cumplir la ley tratando de imponer una justicia propia, la cual Dios, por supuesto, rechaza, porque la única justicia que acepta es la que se realizó y fue hecha por el Hijo, y se recibe por la fe, no de otra manera. Por aquí lo dejamos. Cambio. Excelente, pastor, le agradezco mucho. Usted no puede faltar a la siguiente emisión. Tampoco Roacho, Antonio, todos los que nos están acompañando, les agradezco mucho. Se nos ha acabado el tiempo, pastor, me quedé extasiado. Mire, ya anoté un nuevo enemigo. Porque vamos a entrar en la siguiente emisión en el punto de Gálatas capítulo 4, que emplea por primera vez la palabra redención. Es para redimirnos. Pero el objetivo final es para adoptarnos hijos y no solamente en el alma. Si me permite, pastor, ese era el puntito que se me escapó, que me pareció, anótelo, por favor, a ver. Muy neurálgico para verlo. De aquí disparamos al cumplimiento final, a la escatología. Cambio. No, lo escucho, pastor, lo escucho, nos pasamos 10 minutitos, no se preocupe, yo lo anoto. Adelante. Sí, hablando de ese punto, el enemigo, nosotros cuando pensamos los enemigos que van a ser sometidos, si bien principado y potestad de todos fueron avergonzados, expuestos públicamente, el diablo también ha sido vencido, pero hay un día que no será vencido moralmente, sino físicamente. Y fíjense que dice que el postrer enemigo será vencido, lo cual nosotros pensamos que es el diablo, pero no. Mire, el postrer enemigo es la muerte misma, y allí Apocalipsis, después del milenio y de esa gran revuelta, los que entran al lago de fuego recién entran primero, ¿no? Pero luego, en el final de esos tiempos, son lanzados al lago de fuego, creo que el mismo Satanás. Y también la muerte, el Hades, la muerte que acaban de entregar todos sus muertos de toda la historia, y ella misma es ahí vencida. La muerte es el postrer enemigo que será sometido. Por eso creo que Hebreos en algunos de sus capítulos dice, vemos que todavía no todas las cosas le hayan sido sujetadas y no todas han sido vencidas. El propósito del misterio de Cristo en nosotros, para más adelante, primero entendiendo el de Cristo primero, ¿no? Sino como entender el nuestro, es que sometió todo bajo los pies de la iglesia en este tiempo, y él es cabeza de ella misma. Eso lo va a mencionar tanto Colosenses como Efesios, va a mencionar ese trabajo de la iglesia como cuerpo de Cristo, aunque nosotros nos veamos a veces tan débiles. Sin embargo, el Señor está sometiendo y sujetando las cosas bajo sus pies al cuerpo, que es la iglesia, y Él es la cabeza. Esto es maravillosamente increíble, pero lo hace Él. Así que mire, postrer enemigo, la muerte. Cambio. Pastor, sí, en la perspectiva de la destrucción de enemigos está claro, ahí está. Si yo no me había fijado
que condenó al pecado en la carne. Lo acabo de anotar, pastor. Mire, el diablo destruido, para destruir por la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, saber al diablo, destruido en el sentido de que le arruinó el trabajo a Satanás. Ya está destruido, pastor. Aunque está vivito y coleando, pues está destruido. La muerte vencida, al final, sorbida. El pecado condenado en la carne. Los principados y potestades sujetos a la iglesia. Mire todo lo que hay que ver, pastor, en el proceso de la redención. Sin duda que el objetivo supremo es llevar muchos hijos a la gloria por la adopción de tu alma y de tu cuerpo, porque la redención es la adopción de nuestro cuerpo. Romanos 6, lo vamos a ver más adelante. Hermano, se nos ha acabado el tiempo, no te pierdas el misterio de Cristo. Nos quedamos en el punto para qué toma forma o carne, para qué tabernaculizó la divinidad. Les agradezco mucho, hermanos. Voy a dejar después el canal abierto para que se graben los comentarios, pero la emisión en vivo de Facebook ha terminado y termina con esta musiquita curiosa que dice así. Los esperamos en el Misterio de Cristo el próximo sábado a la misma hora, 2 horas. Inviten gente. Pastor Loera, entra al programa de Sello. Dios les bendiga.